A ver, ¿quién escribe por aquí? Luz Dari. Sí, Liliana, sí. Aquí la tengo como asistencia. De Liliana sí la tengo. Y Luz Dari, muestre a ver. Luz Dari. Sí, abato. Luz Dari, yo no te tengo en la lista. Muestre a ver. Luz Dari. Por favor, verifica si esta es tu clase, Luz Dari, porque yo no te tengo en la lista. Tengo a Luz Elena, a Luz Mari y a Luz Mila. Son las únicas Luz que tengo, digamos, en la lista. ¿Listo? Bueno, entonces el día de hoy vamos a reanudar la temática segunda que iniciamos ayer. Para ello, pues vamos a hacer una presentación. Vamos a reanudar con la presentación. ¿Listo? Entonces, en medio de la presentación vamos a estar viendo algunos videos. Ojalá hoy sí se escuchen y no tengamos que colgarlos en el tablón. Y además vamos a hacer en un espacio un jueguito que vamos a llamarle como una especie de ¿quién quiere ser millonario? Pero se llama realmente Kahoot. Ahí vamos lo importante de ese ejercicio es que ustedes participen y que hoy, digamos, podamos hacer las preguntas que tengan que ver con ese tipo de conceptos, de tal manera que el desarrollo, digamos, de las actividades que ya están puestas del día de hoy sean muchísimo más fácil de desarrollar. Listo, entonces, iniciamos por aquí con la pantalla. Ventana. Vamos a compartir. Esta presentación. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, señora. Gracias. Bueno, recuerden pues que este es el curso de manipulación en alimentos. Digamos que esta es como la tercera presentación, es parte de lo de ayer con algo más de información que le agregamos, digamos, para hoy completar esa información que iniciamos ayer sobre contaminación microbiana y enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a hablar de ese tipo de cosas para poder que podamos responder la prueba número 2, que ya está en plataforma, y además para que podamos realizar, digamos, la concepción de esos conceptos que son súper importantes a la hora de manipular alimentos. Entonces, retomamos. Recuerden que hablamos de clases de contaminación y hablamos que hay 3 tipos de clases de contaminación. Dentro de ese tipo de contaminación encontramos la que llamamos bacteriana o la que tiene que ver directamente con microorganismos, ¿cierto? Esa que tiene que ver con microorganismos no solamente hace referencia a bacterias, también hace referencia a virus, hace referencia a hongos, hace referencia a parásitos y específicamente esos 4 son los más conocidos: hongos, virus, parásitos y bacterias. Esos son los que abundan en cualquier espacio, incluso en las vías respiratorias de las personas. Y como somos manipuladores de alimentos, fácilmente pueden caer en los alimentos, ¿sí? Hay otro tipo de contaminación o clase de contaminación y hace referencia a los químicos. ¿Quién me dice, por ejemplo, en una cocina, qué químico puede contaminar directa o indirectamente los alimentos? A ver, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? ¿Qué producto de la cocina se considera químico? El jabón de la loza. Muy bien, el jabón de la balosa, y por ese mismo orden, pues el límpido o el cloro o todo lo que utilizamos para hacer desinfección de espacios o para remover las grasas de las estufas, que utilizamos desengrasantes que habitualmente son muy fuertes y que vienen en unas concentraciones, digamos, un poco invasivas al olor. ¿Listo? Y tenemos la contaminación física, que hace referencia a todo lo que puede caer en el alimento, desde el anillo de matrimonio, los aretes, las uñas que se puedan partir, pedazos de pelo, incluso
no sé, pedazos de partes de equipo, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a entrar a conocer cositas que hacen referencia a ese tipo de contaminación. Para ello también tenemos que hablar que la contaminación alimentaria, pues no necesariamente, como se los mencionaba ayer, es algo muy extraño que sucede. Es una forma de llamarle a todo lo que sucede en los alimentos que nosotros mercamos de una manera natural. Es decir, si nosotros compramos del mercado y no lo almacenamos de una forma correcta, esta tiende a generarse, digamos, unos daños y un deterioro natural en el alimento. Por ejemplo, en la imagen nos muestran papayas y tomates que van perdiendo, digamos, como la calidad porque ya van apareciendo diferentes microorganismos, hongos y bacterias que han invadido el producto y que obviamente ya no estarían de calidad para consumo, ¿sí? También presentamos diferencias en ese tipo de, digamos, características sensoriales en productos normales, como mencionábamos ayer con la compañerita, creo que era la señora Ana, que nos contaba cuáles, por ejemplo, características pueden ser determinantes cuando queremos, digamos, saber si un queso está en buen estado o no, ¿cierto? Entonces, ella mencionaba que el queso pues cambia de fragancia, se vuelve como más agrio, que se volvía como viscoso, pegajoso o baboso, y esas son algunas de las características que generan los microorganismos, ¿listo? Entonces vamos a ir conociendo poco a poco. Aquí tenemos una contaminación bacteriana o una contaminación microbiana más bien, desde el punto de vista que un pan tiene una invasión de hongos, ¿cierto? Entonces, habitualmente esos cambios que encontramos en los alimentos son cambios que son causados por microorganismos y no tienen que ver específicamente por una conservación inadecuada eh, o, mm, o por un mal hábito, pues, como tal, sino que hace parte de un tiempo de vida que tienen los productos. Vale, Sandra, no problema. Listo, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de contaminantes. Ahí vamos haciendo referencia a todo lo que alguna vez en nuestra casa hemos encontrado descompuesto, panes, arepas o digamos cuando los tomates no los almacenamos o no les hacemos un tratamiento previo para volverlos un guisito y guardarlos en refrigeración o en congelación, pues los tomates tienden a hacer un daño natural fácilmente. ¿Dónde se encuentran los microorganismos? Bueno, entonces ayer les hablaba que los microorganismos se encuentran en toda parte. ¿Qué es en toda parte? En los mesones que no limpio, pues si no limpio esos microorganismos que existen, se van a reproducir. Si yo, por eso se hacen unos exámenes que se llaman aptos médicos. Para cada uno de los manipuladores hay un protocolo y unas, digamos, unos protocolos de evaluación médica, donde se hacen unas pruebas específicas para los manipuladores de alimentos. Se hacen 3 exámenes principalmente. KOH de uñas, que es una revisión de las uñas, bajo las uñas y encima de ellas, para verificar que de pronto uno no tenga hongos o una suciedad muy arraigada en la uña y que pueda generar contaminantes directos en los alimentos. Se hace un frotis de garganta por la parte interior para revisar qué tal es la carga microbiana que puede tener la persona en su tracto, digamos, como intestinal, ¿cierto? Y se hace una prueba de coprológico, que es unas pruebas bacteriológicas a, pues a una muestra coprológica, donde se examinan la cantidad de microorganismos que se puedan encontrar allí, dado que hay un rango de aceptabilidad para ellos. No quiere decir que si un manipulador tiene pues tiene algunos problemas en alguna de esas evaluaciones, simplemente lo descalifiquen. No. Es un manipulador de alimentos que va a salir con un apto médico condicionado a un tratamiento. Entonces le mandan a tomarse algunos medicamentos que de pronto le disminuya la carga microbiana en el tracto, digamos, intestinal y en la parte de su garganta, o le mandan a hacer algún protocolo de una adición de gotas o medicamentos en sus uñas, o en caso tal, pues a tomar algún tipo de medicamento que genere una rebaja bacteriana en sus muestras coprológicas. Y tendrá que hacer un control de lo mismo en un tiempo determinado, 3 meses, 4 meses, el que indique el doctor. Entonces, teniendo en cuenta que microorganismos existen en todo lado, incluso dentro de nosotros, en las partes de nosotros,
en los mesones, en los pisos, en los recipientes de basura, prácticamente nosotros convivimos con microorganismos. Y por eso es que necesitamos hacer protocolos de limpieza y de desinfección más a menudo. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana o en la de pasado mañana, que es la última. Todos los protocolos de limpieza y desinfección como tal. Importante, los microorganismos se propagan especialmente cuando no hacemos esos protocolos de limpieza y especialmente cuando tenemos contaminación cruzada, que ayer mencioné que es trasladar microorganismos de un alimento a otro, sea de uno crudo a uno cocido o de uno cocido a uno crudo. Ejemplo, que cogíamos el cuchillo, partíamos trozos de carne y después nos vamos a partir, por ejemplo, trozos de panes o ensalada con el mismo cuchillo sin limpiar. Ese es un ejemplo típico de contaminación cruzada. Sin embargo, ahorita vamos a ver un videito. Esperemos que hoy sí se pueda escuchar perfectamente para que eso quede súper claro. ¿Qué factores favorecen el crecimiento de la contaminación? Ayer lo mencionábamos. El tipo de alimento, dependiendo si es de alto riesgo. ¿Qué quiere decir de alto riesgo? Que tiene mucha cantidad de agua y es susceptible a que los microorganismos crezcan más rápido. ¿Cuál es ese ejemplo de los alimentos que son susceptibles a crecimiento de microorganismos? Les mencionaba ayer. Aquellos que yo cuando compro en el mercado pienso inmediatamente en guardar. Entonces, ¿cuáles son esos? Una ayudita y otra vez del público, de los que están en la reunión. ¿Cuáles son esos alimentos que yo cuando merco guardo rápidamente? Carne, pollo, Bien. queso, Uh-huh. Muy bien. Carne, pollo, queso y vegetales principalmente, ¿cierto? Como esos son los productos que habitualmente yo pienso en guardar prontamente en el refrigerador para evitar que se dañen, leche, vegetales, correcto, Dixie. Entonces, esos son los que vamos a relacionar en nuestra cabeza que son alimentos de alto riesgo de contaminación. Es decir, son los que son más fáciles de dañar. Eso quiere decir alto riesgo de contaminación. ¿Listo? En el ejemplo tenemos las carnes y todo lo que tiene que ver con derivados lácteos, yogures, queso, leche, alpinitos, todo lo que tiene que ver kumis con los derivados lácteos. Hay otro factor importante que favorece, es decir, que permite el crecimiento de los microorganismos, que los ayuda a crecer, y es la temperatura. Resulta que los microorganismos tienen rangos de temperaturas en los que se sienten más cómodos y se pueden multiplicar supremamente fácil, y hay otros donde no necesariamente se multiplican tan fácil. ¿Cuáles son esos? Si refrigeramos, ellos están como ralentizados, como dormidos. Entonces su crecimiento es muy lento, pero hay crecimiento o hay multiplicación. Por eso si yo meto una carne al refrigerador, en 4 o 5 días la carne en el refrigerador cambia de color, cambia de sabor, cambia de textura, ¿cierto? Entonces todo ese tipo, digamos, de cambios organolépticos, así se le llaman a todos los que tienen que ver con los órganos, como el oler, tocar, eh, saborear y ¿cuál es el otro? Olor, color, textura y sabor. ¿Listo? Esas 4 características cambian cuando un alimento tiene trabajo de microorganismos, es decir, cuando comienzan a actuar microorganismos en ellos. Y casi siempre en la refrigeración, pues se alarga el tiempo de vida, pero no es un procedimiento definitivo. Entonces ellos finalmente lo logran, como por decirlo así, terminan dañando un alimento, terminan haciéndoles cambios y es por eso que a veces el queso así esté refrigerado, después de un tiempo determinado está baboso, después de un tiempo determinado tiene un olor fuerte o está agrio. La leche se corta incluso estando en la nevera después de 5 o 6 días. Entonces, la temperatura de refrigeración hace que ellos se ralenticen, se duerman un poquito, pero se multipliquen. La temperatura de congelación, que se considera congelación efectiva, desde los menos 8 grados hasta los menos 18, que es la típica de los alimentos, ahí sí los microorganismos quedan como paralizados, ¿cierto? Ellos están en el agua, en el alimento, en la parte del agua que está dentro del alimento, pero como están congelados, ellos no se pueden mover, quedan como hacemos en los juegos con los niños, quedan congelados, no se pueden mover.
Al no poderse mover, los microorganismos no se pueden multiplicar, no pueden hacer cambios en el alimento y esa es la razón por la que el alimento en congelación sí dura meses completos, incluso hasta años, ¿cierto? Sin embargo, es súper importante entender que la congelación, pues sí tiende a hacerle cambios, digamos, a futuro, después de 5 o 6 meses, a los alimentos. Entonces no se recomienda congelar alimentos por tanto tiempo. No porque los microorganismos crezcan como tal, sino porque sí deteriora el sabor de los alimentos. Dentro de los 5 grados y los 60 grados, o sea, hasta donde casi que comienza la sopa a calentarse muy bien, son la temperatura que llamamos zona de peligro. Y esa temperatura, zona de peligro, es donde los microorganismos se multiplican, mejor dicho, a 1000. En minutos puede haber cantidades de microorganismos. Esa es la razón por la que Secretaría de Salud cuando llega a hacer visitas a los puntos lleva un termómetro y la sopa o las carnes o todo lo que estén cocinando que requiera temperaturas altas, la miden y tiene que estar por encima de 60. Si está por debajo de 60, hace una anotación y califica con puntos negativos. ¿Sí? Y por eso, en todos los establecimientos de alimentos, sean pequeños o grandes, hay que tener un control de temperatura de las neveras. Así tengan, digamos, el control de temperatura, pues requieren que se haga como una corroboración de que esa temperatura sí está en lo que dice el aparato. Y todos los días, incluso hay puntos donde miden en la mañana, a mediodía y por la tarde, otros en la mañana y en la tarde, y hace parte del protocolo de trabajo de todos, así tengan mucho movimiento en ventas, así tengan mucha producción. Claro, hasta ahí, ¿listo? Aquí está el cuadrito, nos da como una especie de resumen de lo que les acabo de mencionar. Zonas térmicas, por encima, perdón, de congelación, por debajo de menos 18 grados, los alimentos están congelados. Habitualmente es entre menos 8 y menos 18 que se mantienen congelados y los microorganismos no crecen, están inmóviles, congelados como el juego. En refrigeración, que la refrigeración debe ser máximo hasta 5 grados, crecen muy lentamente. Dentro de 5 y 65 grados, habitualmente 60 realmente, crecen supremamente rápido, o sea, es una multiplicación abismal. Y ese abarca la temperatura ambiente, por eso cuando dejamos, por ejemplo, un trozo de pollo en el mesón desde mediodía hasta por la noche, ese pollito probablemente tenga un sabor diferente cuando lo cocinen o pueda generarle una enfermedad de transmisión de alimentos al que se lo vaya a comer. Tenemos una zona de calor que es entre los 65 y los 80 grados, que pasa casi lo mismo que en la refrigeración. Crecen pero muy lentamente, ¿sí? Entonces ellos todavía están ahí creciendo suavecito, lentamente. Y por encima de 80 grados ya se considera que mueren. Por eso muchas veces se recomienda hervir el agua, hervir la guapanelita, hervir un cafecito que de pronto en las fincas sobre todo hacen ollada de café y entonces después de tenerla ahí para consumirla, hervirla para evitar que los microorganismos que hayan estado ahí presentes, pues se procreen, ¿cierto? Terminen más bien muriéndose. Y eso es lo que pasa cuando hacen el proceso de pasteurización de la leche, que hacen una subida de temperatura impresionante para matarlos y como hay microorganismos que viven muy feliz en la temperatura alta, entonces le hacen un choque con temperatura fría para asegurarse que los van a matar y que la leche podrá ser útil por un tiempo determinado. Ese es el cuento con las temperaturas y los microorganismos. Es uno de los factores más importantes a controlar para evitar contaminación microbiana. Otro factor que es muy relacionado con el primero que vimos es que la mayoría de alimentos que tienen mucha cantidad de agua, pues tienden a dañarse muy fácilmente. Es decir, tienden a ser un alimento susceptible a crecimiento de microorganismos. Entonces, tenemos la mora, tenemos la fresa, son productos que cuando los tenemos en bolsitas, por ejemplo, y los dejamos en cierto punto, después de un rato comenzamos a sentir como que el agua en la bolsita comienza a escurrirse. Eso pasa mucho con la mora y con algunos vegetales. Tenemos, por ejemplo, otros factores de contaminación como son el tiempo y el tiempo que dejamos un alimento expuesto, ¿cierto? Les mencionaba ahorita, por ejemplo, con el pollo.
Si tenemos el pollo mucho rato puesto a una temperatura ambiente, pues estamos prácticamente invitándolos a hacer una contaminación constante. Si dejamos un piso muy sucio mucho rato, estamos haciendo que se multipliquen los microorganismos. Si estamos en un mesón trabajando y nos demoramos mucho para limpiar, pues se multiplican los microorganismos. Por eso la invitación siempre es aprender a trabajar de una manera en la que voy haciendo y voy limpiando, sea pisos, sea mesones, sean equipos, sea lo que sea. ¿Listo? ¿Qué factores también favorecen el crecimiento o la contaminación como tal de los alimentos? Pues hablamos del pH, ¿cierto? Entonces hay productos cuyo pH es neutro y se favorece muy fácilmente el crecimiento de microorganismos. La leche, el pan, son más bien tirando como a neutro y ese es el pH en el que más fácil crecen microorganismos. Cuando un producto es muy ácido, no crecen tanto, aunque crecen, por ejemplo, la naranja, ¿cierto? Por fuera le crecen microorganismos. O, por ejemplo, a la grasa, que de alguna manera es un proceso muy alcalino, muy del lado de acá el número de 12, 13 y 14, pero vemos que un aceite, por ejemplo, una grasa que está mal almacenada, también le crece hongo y le crece bacterias. Entonces, los microorganismos realmente crecen en todos, pero se facilita el crecimiento cuando estamos hablando de un pH neutro, tirando a lo que hemos visto que es lo que más fácil se daña: pan, leche, todos los derivados de queso y lo que es el agua. El agua tiene un pH de 7. ¿Listo? Ese es como el concepto importante desde el pH. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Entendido? Sí, señora. Listo. Bueno, ahorita vamos a ver entonces un videito. Voy a parar aquí esta presentación y les voy a tratar de compartir un videito que nos explica qué es la contaminación cruzada. Entonces, por favor, me van a confirmar que lo vean. ¿Listo? Que lo escuchan por lo menos. Contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o microorganismos a un alimento por medio de vehículos como las manos, superficies, equipos y utensilios contaminados, o directamente de un alimento crudo a uno cocido o listo para consumir. La contaminación cruzada ocurre por diferentes razones. Las manos del manipulador de alimentos no están limpias. Se realizan prácticas inadecuadas de almacenamiento de los alimentos. Se utilizan alimentos o ingredientes contaminados. Los utensilios, equipos y las superficies de preparación de alimentos no se limpian y desinfectan después de terminar un proceso. Se usa hielo contaminado. Cuando insectos o roedores entran en contacto con los alimentos. Cuando productos crudos entran en contacto con productos cocidos o listos para comer. Hay contaminación del alimento por parte de los consumidores finales. Hay contaminación desde áreas sucias a limpias. Existen en total 3 tipos de contaminación cruzada: de alimento a alimento, de manos al alimento y de superficies, equipos y utensilios al alimento. La primera contaminación es de alimento a alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación directa y se da cuando un alimento crudo o sin desinfectar, que por lo general contiene muchos microorganismos, se pone en contacto directo con un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. La segunda contaminación es de manos al alimento. Este tipo de contaminación se conoce como contaminación indirecta y se da cuando un manipulador toma con sus manos un alimento crudo sin desinfectar o toca una superficie, equipo o utensilio sucio, no se lava las manos y posteriormente manipula un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido. El tercer tipo de contaminación cruzada es de superficies, equipos o utensilios al alimento. Este tipo de contaminación también se conoce como contaminación indirecta y se da cuando una superficie, equipo o utensilio se pone en contacto con un alimento crudo o sin desinfectar, no se lavan ni se desinfectan estos elementos y posteriormente se manipula sobre los mismos, un alimento que ya se encuentra cocido o listo para ser consumido.
Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo evitar la contaminación cruzada. Separar los alimentos crudos de los cocinados, tanto en refrigeración como a la hora de la elaboración. En la nevera siempre se debe colocar lo cocinado por encima de lo crudo y todo bien protegido en envases herméticos. Si se tiene algún alimento en proceso de descongelación, se debe colocar siempre en la parte inferior sobre un plato o recipiente, evitando así que caiga líquido de descongelación sobre otros alimentos o envases. Lavarnos cuidadosa y constantemente las manos con agua y jabón. Asegurar que todos los utensilios, equipos y superficies que se van a utilizar estén perfectamente limpios y desinfectados. Utilizar utensilios diferentes para tratar alimentos distintos. Fácil, ¿no? Como vemos, todo se reduce a ser limpios, ordenados. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Esta vez sí lo escucharon? Sí, señora. Listo. Sí, lo escuché, señora. Muy bien. Muchas gracias. Espero que haya quedado súper claro el concepto de contaminación cruzada, que muy probablemente esté dentro de las preguntas que están para la prueba número 2, que están para desarrollarse el día de hoy hasta mañana. ¿Listo? Recuerde que para ingresar a las pruebas tienen que ingresar con su correo institucional. Si lo están haciendo desde su celular, tienen que verificar que estén, digamos, respondiéndole a el formulario de Google desde la cuenta institucional. Entonces, verifican por favor muy bien cuando lo vayan a realizar. Y si siguen o insisten con el problema, se pueden comunicar directamente con Tecnisistemas a ver si de pronto es algún fallo desde el punto de vista, digamos, logístico. Pero en la mayoría de los casos les va a pedir acceso o les va a restringir el acceso si lo hacen desde otro correo que no sea @tecni.edu.co. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo súper claro todo lo que tiene que ver con la contaminación cruzada, vamos a darle inicio, digamos, como a la temática más importante que se desarrolla cuando hay una contaminación de un alimento, ya sea por contaminante físico, por contaminante químico o por contaminante microbiológico. Y es que se generan las enfermedades transmitidas por alimentos o lo que llamamos ETAs. Recuerden que esas enfermedades son las que se producen por el consumo de alimentos que están contaminados. Habitualmente pueden ser bacterias, hongos, virus y parásitos. Sin embargo, existen otras, ¿cierto? Como algas y otros tipos de microorganismos que pueden aparecer, pero los más comunes son bacterias, virus, parásitos y hongos. Es decir, los que le aparecen, las bacterias casi siempre son de coloraciones muy bonitas, rosados, verdes, azulejos. Es, digamos, como la forma en que se evidencia un contaminante bacteriano en un alimento. Los hongos casi siempre son grises y verdosos o blancos. Y tenemos, por ejemplo, los virus y parásitos que no parecieran verse digamos, como a la vista, ¿cierto? Pero que tienen, digamos, digamos, una influencia muy fuerte en la aparición de sintomatologías cuando tenemos presencia de un virus o de un parásito en el consumo de un alimento. Entonces, para conocer un poquito de enfermedades de transmisión alimentaria, primero vamos a ver de información y después vamos a ver un videito que tengo preparado donde se les explica otra vez todo muy bien como para recoger la información. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales causas de la creación o de la aparición de ETAs? Pues primero, la inadecuada manipulación de los alimentos. Es por eso que por resolución y normatividad se exige que este curso de manipulación de alimentos lo tengan todas las personas que operan con alimentos, sea de manera directa o indirecta, y que además anualmente tengan una capacitación constante de al menos 10 horas en el año. Entonces eso se clasifica a hacer como capacitaciones cada 3 o 4 meses de 3 o 4 horas aproximadamente. Se presenta por deficiencias en la higiene, ya sea de utensilios, de superficies o de instalaciones, que ahí, digamos, de alguna manera va directamente relacionado con la labor principal que ustedes están haciendo en el momento. Deficiencias en el almacenamiento. Ayer vimos un video y hoy de alguna manera nos han enseñado también que los alimentos tenemos que almacenarlos
ya sea en la nevera o en la alacena, de una forma correcta. ¿Y cuál es? Tapada, rotulada, es decir, marcadita especificando qué producto es y cuándo se elaboró, sobre todo en los restaurantes, y específicamente con las temperaturas que les corresponden. Si son un alimento que fácilmente se daña y ustedes quieren tenerlo por un buen tiempo, entonces hay que congelarlo y a la temperatura que corresponde. Si es un alimento que va a estar, digamos, como al alcance de uso y se va a utilizar en los próximos 3 días, se puede hacer una refrigeración. O si ya se va a hacer, digamos, un alimento que no tiene riesgo de contaminación, pues se deja a temperatura ambiente y se almacena de una manera donde no haya humedad, donde no le caiga sol directamente, porque a veces, digamos, en ciudades o municipios donde hay mucho calor, pues las bolsas de los alimentos sudan, ¿cierto? Por la directa exposición al sol y termina generando por dentro una humedad que daña el alimento. Entonces hay que saber almacenar muy bien los alimentos. Dejar un alimento en refrigeración o congelación, o más bien un alimento que requiere refrigeración y congelación por fuera, es un alto riesgo. Por eso yo les invito a que siempre recuerden que los alimentos se tienen que guardar tan rápido como nosotros podamos, especialmente en el orden en el que habitualmente lo hemos hecho intuitivamente cuando compramos el mercado, ¿cierto? Que son los de alto riesgo, los que tienen más tendencia a dañarse fácilmente. Los alimentos no se deben recalentar constantemente. Los alimentos se deben preparar, mantener a temperatura caliente, consumir, dejarlos enfriar, refrigerarlos y cuando los vamos a volver a calentar sea para comernos, digamos, y no dejar más sobraditos, porque entre comencemos a recalentar y calentar, los microorganismos terminan multiplicándose y por eso es que a veces nos tomamos una sopa en el almuerzo y todo bien, y otros tomaron en la noche y recalentaron muchas veces y a esas personas les cae mal. Entonces no es el alimento como tal, sino la mala práctica de recalentar. Y el consumo o prácticas como consumir huevos crudos no es una práctica saludable ni sana para el nutricionalmente o para evitar contaminaciones. Incluso la leche cruda es altamente con una carga bacteriana, por eso se hace el proceso de pasteurización que les mencionaba ahorita, que es el choque térmico que se realiza en la leche para poder matar los microorganismos, esos que viven felices en temperatura caliente y los que viven felices en temperatura fría. Entonces les hacen un cambio de temperaturas y de alguna manera como que los dejan inestables, ¿cierto? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Las más comunes que existen de alimentos o las que se transmiten por alimentos en Colombia son la salmonela, o más bien el microorganismo se llama salmonela y produce salmonelosis. Dentro de los efectos de esa enfermedad o los síntomas son fiebre alta, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarreas y muchas veces está relacionado directamente con focos de contaminación como son los intestinos y la presencia de animales especialmente avícolas. ¿Cuáles son los avícolas? El pollo, el pato, la codorniz, ¿cierto? Que son los productos que más consumimos desde el punto de vista avícola, la leche como tal, los huevos y todo lo que tiene que ver con alimentos derivados crudos, que se consuman crudos. Entonces, por eso, no sé si han escuchado, cuando le dicen a uno el pollo no se puede comer crudo. Si usted ve un pollo, usted pide un filete de pollo y se lo entregan y cuando abren encuentra que no está cocido completamente, no se lo puede comer, porque es un riesgo alto de adquirir salmonelosis. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la prevención del ejercicio? Pues cocinarlos adecuadamente, mantener buenas temperaturas de refrigeración, digamos, hacer una porción adecuada de los alimentos que se van a consumir en los días que se van a consumir para evitar hacer lo que les mencionaba ayer, descongelar un trozo grande de comida, cortar un pedazo y volver a congelar el resto. Ese descongelar y congelar termina siendo un proceso muy dañino para el desarrollo de microorganismos en los alimentos. ¿Listo? Esa es la razón. Incluso ahorita vamos a hacer un análisis de diferentes artículos que han salido sobre diferentes ETAs a nivel nacional, pero pues por ejemplo a modo de experiencia, hace más o menos unos 3 años, en una ciudad de Colombia, hubo
un restaurante, una pastelería, que preparó un banquete para un matrimonio. Y después del matrimonio, alrededor de cierta hora, todos los invitados comenzaron a tener síntomas muy fuertes de diarrea y de dolor abdominal. Resulta que cuando hicieron trazabilidad o revisaron la razón por la cual las personas se habían intoxicado, digámoslo así, se dieron cuenta que en el proceso de realización la torta, los huevos que tenían en la pastelería pues estaban no limpios. Ustedes saben que los huevos habitualmente están untados de materia fecal de la gallina y si no se lavan antes de, digamos, abrir el huevito, lavarse antes de abrirlo, pues puede caer en la mezcla heces de la gallinita y resultó que la cantidad de heces de gallinita que pudo haber caído sobre la mezcla de la torta fue muy alta, lo cual provocó la intoxicación en los invitados. Súper importante entender que el sabor de la torta no cambió, sino que la práctica inadecuada de manipulación fue la que alteró el resultado de los alimentos. ¿Eso a qué conlleva? Pues a cierres de restaurantes, incluso multas, incluso hacerse responsables de la parte, digamos, económica de las personas que sufrieron situaciones de salud por una contaminación, una intoxicación. ¿Listo? Otra de las enfermedades, ok, otra de las enfermedades más comunes son intoxicación por estafilococos. Esta genera calambres, diarreas, vómitos y erupciones en la piel. Son algunas de las características que reportan la literatura acerca de las causas, de los efectos o más bien de la sintomatología que aparece cuando un personaje puede estar intoxicado por estafilococos. Esos pueden estar presentes o focos de contaminación en la nariz, en la garganta, en el pelo, en heridas o incluso en granos infectados que tengan los manipuladores, que esa es la razón por la que les mencionaba ahorita, que como seres humanos tenemos que tener un control del apto médico y esa es una de las razones importantes de las que tenemos que utilizar tapabocas, ¿cierto? Para evitar un contacto directo de nariz y boca sobre los alimentos que estamos procesando. En alimentos que son sensibles a tener ese tipo de microorganismo presente, pues son aquellos productos de pastelería, ¿cierto? Tortas, tortas frías, los que tienen presencia pues de bastante huevo, todo ese tipo de rama de pastelería es muy, muy probable que pueda presentar intoxicaciones por estafilococos. La prevención siempre va a ser la más principal, pues manejar una higiene muy buena, siempre va a requerirse tener unas buenas prácticas de manufactura y esas cuáles son, pues ahorita de pronto alcanzamos a ver algunas, pero es un tema para mañana que tiene que ver con toda la indumentaria que uno tiene que manejar, todos los ejercicios que uno tiene que hacer, el lavado de las manos que vimos ayer, etcétera. El botulismo es otra de las enfermedades comúnmente transmitida por alimentos, genera también diarrea, náuseas y vómitos, y reportan que también puede generar parálisis o incluso muerte en casos pues muy trágicos, ¿cierto? Se pueden encontrar en el intestino de los animales y solo crece cuando no hay oxígeno. ¿Dónde encontramos ese? En las conservas caseras, por ejemplo. Ya sean las mermeladas que hacemos y tapamos y las dejamos como de pronto de una manera muy artesanal, el antipasto que les mencionaba ayer, que es una práctica de coger muchos vegetales y mezclarlos con salsas de tomates y vinagre y de pronto carnes y empacarlos en frascos de vidrio y utilizarlo como entraditas en ocasiones. Ese tipo de productos que son conservas muy caseras tienden a tener mucho riesgo de contaminar los alimentos con este tipo de microorganismos. El tratamiento que se le debe hacer para evitarlo es térmico. Entonces ahí es donde se recomienda, no sé si alguna vez han visto personas que elaboren productos así muy artesanales, que después de realizarlos y envasarlos, los ponen en una olla con agua caliente a hervir, hervir un buen rato, de tal manera que esa temperatura de alguna manera les haga como un vacío a los frasquitos y se elimine en gran parte el riesgo de contraer algún tipo de microorganismos que puedan afectar la salud. La Escherichia coli también es esta E. coli es una muy conocida también que presenta dolores abdominales y diarrea y habitualmente está en agua que está de mal calidad, en mala manipulación de los alimentos y en vegetales.
incluso también en carne no muy bien preparada, en carnes rojas que no quedan muy bien preparadas y que no podemos dar fe de la trazabilidad, ¿cierto? ¿Qué es trazabilidad? Saber de dónde viene esa carne, de que, digamos, hato o donde produzcan pues una cantidad de ganados especiales. Por eso hay algunas carnes que son muy costosas porque pueden garantizar, digamos, la empresa o la finca que todos los protocolos que hacen con los animales son muy buenos y pues por eso en algunos restaurantes utilizan unas carnes muy finas que fácilmente pueden realizar en término azul, que es la medio puesta en la plancha, medio calienta por los lados y que por el medio se ve muy rojiza todavía. O en término medio, que también algunas personas consumen mucha carne de esa calidad, pero eso no se puede hacer con cualquier tipo de carne. Debe hacerse con carne, pues de alguna manera que nos garanticen que tiene un buen protocolo de control. ¿Listo? Y dentro de todas las características de las que mencioné, que son las más importantes, pues lo más importante que se recomienda es mantener una correcta higiene y hacer unos tratamientos térmicos adecuados. ¿Quedamos claros hasta ahí con ese tipo de enfermedades comunes? Sí, Listo. Bueno, perfecto. Entonces ahorita, para que les quede un poco más claro, los conceptos como tal, antes de que comencemos a trabajar con la socialización de unos artículos, vamos a ver un pequeño videito que nos resume de una manera un poco más corta todos los conceptos que les acabo de dar sobre enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, me confirman si se escucha, por favor. Intestinales, pudiendo producir. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Son enfermedades principalmente gastrointestinales, pudiendo producir alrededor de 250 enfermedades que van de cuadros leves a cuadros graves e incluso producir la muerte. Algunos síntomas: malestar estomacal, cólicos estomacales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor corporal, fiebre y o dolor de cabeza. ¿Por qué se producen? Se producen por el consumo de alimentos o agua contaminados con parásitos, virus, protozoos, bacterias o sus toxinas, las que no son visibles al ojo humano. ¿Cómo se pueden producir intoxicaciones alimentarias? No cocinar completamente la carne, el pollo, el pavo, el pescado, los mariscos y los huevos. Consumir frutas y verduras sin lavar. Comer quesos y quesillos artesanales. Es riesgoso lavar la carne, el pollo o el pavo porque puede producir contaminación de las superficies con microbios. Volver a poner la carne cocida en el mismo plato donde estuvo la carne cruda. Dejar la comida afuera por demasiado tiempo antes de refrigerarla. No refrigerar los alimentos crudos. Congelar y descongelar los alimentos antes de consumirlos. Medidas de prevención. Lávese las manos con abundante agua y jabón antes de preparar y consumir alimentos, después de ir al baño o de cambiar pañales. Beba siempre agua potable. Si no se dispone de ella, debe hervirla al menos 5 minutos, dejarla enfriar y almacenarla en frascos, de preferencia de vidrios con tapas. Siempre limpie con agua jabonosa y luego desinfecte con cloro mesones y superficies antes de preparar alimentos, especialmente aquellos en contacto con alimentos crudos. No mezcle alimentos crudos y cocidos, ni sobre las mismas superficies. Separar los alimentos crudos de los cocinados o listos para comer. Consumir carnes, pescados y mariscos bien cocidos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, bien fríos o bien calientes. Lavar con agua potable todas las frutas y verduras. Evitar el consumo de mayonesa casera. No compre ni consuma alimentos en lugares no autorizados y nunca en la calle. Bueno, de alguna manera este nos resume un poco todo lo que tiene que ver con lo que es la enfermedad de transmisión, transmitidas por los alimentos, para que de alguna manera ese concepto lo tengamos muy claros, cuáles son los síntomas, por ejemplo, más comunes. Muchas veces, digamos, según datos específicos y estadísticos, indican que en los últimos estudios, estos lo reportaron en 2017, un poquito lejitos, pero son los estudios como más recientes que pude, digamos, obtener, indican que la mayoría de
de las enfermedades transmitidas por alimentos que se reportan en las clínicas son dados en la casa, es decir, porque muchas veces por fuera, cuando trabajamos en un punto, en un restaurante, pues, o en diferentes tipos de lugares donde tengo que ser manipulador de alimentos, manejo un adecuado protocolo y en casa se nos olvidan hacer los protocolos. Entonces, la mayoría de contaminantes que se generan o que producen al final una enfermedad transmitida por alimentos, más de 150 casos reportados en Bogotá en el 2017 fueron elaborados en casa. Los siguientes fueron, digamos, en centros como educativos. Después en el ranking estaba en eventos, digamos, sociales, como el que les comenté ahorita de la ciudad que tuvo la torta que se intoxicaron las personas. Otros pueden ser, por ejemplo, hace mucho tiempo el típico caso de intoxicación era el arroz con pollo que se hacían en las fiestas porque tenían mezcla de muchos alimentos que son de alto riesgo, salchicha, pollo, salsas, verduras, y se dejaban a temperatura ambiente. Después de hacerse un proceso de calentamiento y de mezcla, se dejaba a temperatura ambiente mucho rato y se servía frío o volvían a calentar, y eso pues obviamente cumple con todas las características que les acabo de mencionar de cosas que no debería uno hacer con los alimentos, ¿cierto? Para evitar esas contaminaciones. Esa era la razón por la que ahora tiempos existían tantas veces intoxicaciones. Otros de los puntos que más presentan, digamos, contaminantes para ETAs son los centros penitenciarios, los seminarios que también tienen una gran cantidad de personas en claustro, digámoslo así, y pues uno de los más importantes eran las escuelas, ¿cierto? Todo lo que es el plan de atención escolar como tal. Entonces, muy importante que comencemos a cuidarnos nosotros mismos en nuestra casa, hacer protocolos correctos, a tener un almacenamiento adecuado en la nevera, a tenerlo todo en coquitas, ojalá rotulado pues con el nombre del producto, por lo menos que esté súper bien tapado y que esté porcionado y que estén congeladas por porciones. ¿Listo? Continuando con la presentación entonces, permítanme un segundo, pues vamos a hablar o vamos a comenzar a hacer como una relación de unas temáticas específicas que son unos casos, o vamos a hacer un análisis de caso. Entonces la idea es que lo leamos aquí, voy a leerlo y ahí sí necesito que haya mucha participación de ustedes, por lo menos 2 o 3 en cada uno de los casos, para que tengamos de alguna manera una participación mucho más visible del ejercicio de hoy. ¿Listo? Ya les voy a compartir la primera imagen antes de que continuemos con un tema que ayer lo mencionamos y hoy me parece chévere que lo volvamos a recapitular, y es el uso de las tablas de colores. ¿Recuerdan ayer que hablé del uso de las tablas de colores para procesar alimentos? ¿Quién se acuerda qué colores existían? La roja, la verde y la blanca. Perfecto. ¿Y recuerdan para qué era cada una más o menos? La roja era para la carne, Sí, la verde para las frutas y las verduras. muy bien. Y la blanca, si no me falla, que es para queso, pan y eso. Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy juiciosa. Tenemos también unas que no son muy comunes, que es la amarilla, por ejemplo, que es para pollo, pero esas que mencionó la compañera, que ¿cuál era tu nombre, perdón? Jenny Coronado. Jenny. Las que mencionó Jenny son las más comunes o por lo menos las que más, digamos, uso pueden tener en la cocina. ¿Listo? Porque por experiencia son los productos más comunes en todo establecimiento de comercio de alimentos. Entonces vamos a leer el primer artículo. Este habla sobre que identifican bacterias en alimentos del PAE que intoxicaron a 80 niños en un municipio que se llama Victoria Caldas. ¿Qué es el PAE? Es el Plan de Atención Escolar de los Niños, es decir, esos desayunos que se deben entregar en esas escuelas que cubre protocolos del gobierno como tal y que tiene que hacer llegar a muchos niños desayunos o refrigerios completos para garantizar, digamos, como su bienestar nutricional. Entonces resulta
que tras unos análisis realizados a alimentos consumidos por los menores de la institución en ese municipio Victoria Caldas, se determinó que que tres tipos diferentes de bacterias estaban presentes en el agua y en la carne, los cuales fueron consumidos por los niños en el estadio, en el colegio como tal. El líder de la Dirección Territorial de Salud de Manizales entregó los detalles con respecto a ello y dijo que el resultado de la investigación mostró que la carne y el agua estaban contaminados y que la carne tenía una bacteria llamada Escherichia coli y el agua tres tipos de bacterias, entre ellos coliformes, Escherichia coli y Pseudomonas. En términos generales tenía una carga bacteriana alta, ¿cierto? Es fundamental que las personas que están al frente de la preparación mantengan sus manos muy limpias y garanticen que el agua esté completamente limpia. Si no tiene acceso a un acueducto, debe ser hervida al menos por 10 minutos para garantizar la destrucción de todas las bacterias. Desde esa entidad adelantaron capacitaciones a las personas encargadas de la manipulación de alimentos de la institución para que la historia no se volviera a repetir. Moisés, ¿nos vas a contar algo? ¿O se te activó el micrófono? Ok, bueno. La secretaria de Educación, Diana, en ese municipio, en ese departamento, dijo que conoció todo el procedimiento, digamos, del proceso del PAE. Ellos se desplazaron hasta allí, hicieron las revisiones, mandaron a hacer las pruebas y corroboraron biológica y microbiológicamente qué era lo que había afectado. Entonces, mi pregunta para el ejercicio es, ¿qué opinan ustedes o qué harían ustedes en una situación como esta? ¿Qué harían? Supongamos que ustedes trabajan en un punto de ellos y resulta que algunos de los alimentos en los cuales ustedes han tenido un contacto directo resultan ser una fuente contaminante. ¿Ustedes qué harían? Cuéntenme a ver. ¿O qué creen que se requiere, más bien, como para que no se sientan ahí como asustados o vulnerados con el ejercicio de pensar que fueron ustedes los que tuvieron de pronto la dificultad? ¿Qué cambiarían? ¿Qué indicarían? ¿Cuáles serían sus recomendaciones a partir de lo que hemos aprendido hoy? A ver, ¿quién se anima? Nadie se anima hoy. ¿Cuáles serían las posibles causas para que se encontrara eso? ¿O cuáles serían las soluciones que ustedes me brindarían desde su punto de vista normal? O piénsenlo como mamá, por ejemplo, como mamá de uno de los niños que estuvo intoxicado. ¿Qué creen ustedes que serían las posibles soluciones? ¿Qué pudo haber sido lo que sucedió? Necesito opiniones de este primer artículo. A ver, a ver, a ver, a ver. Pensemos. Liliana, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías tú si una de esas situaciones le sucedía a un hijo tuyo? ¿Mm? ¿Ninguno? ¿Qué pasó? Que se me desconectaron del ejercicio. A ver, cuéntenme a ver. Para poder continuar. Al menos una participación, pues. Ahí se requerirían las buenas prácticas de manufactura. Sí, muy bien, correcto. Sandra, muy bien, muchas gracias. Y por aquí Dixie me dice capacitar al personal para prevenir el tipo de situaciones, equipar bien al personal, que tengan las herramientas necesarias para tener un buen manejo. Muy bien. Lo importante es que, dime Liliana. ¿Me ibas a decir algo, Lili? Vi por ahí la manito levantada. No, bueno. Lo importante es que comencemos a identificar
que en ese tipo de situaciones lo que más sale a reducir es que las personas encargadas de todo el procesamiento de los alimentos son los responsables directos de la salud de estos niños. No van a asignarle la responsabilidad directa al rector, no le van a asignar la responsabilidad digamos, al servicio que trajo la alimentación al punto. Siempre la responsabilidad será dirigida hacia los que transforman los alimentos, que son aquellos que son manipuladores de alimentos, y por tanto la normatividad les pide o les exige que se haga de alguna manera esos controles y esas capacitaciones continuas, como lo mencionó Dixie en el chat. Como la participación fue un poquito bajita, entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio diferente. Voy a compartir en pantalla el otro artículo. Ok, Liliana, no te preocupes. Voy a compartir en pantalla otro artículo que se llama Castilla y León registran 450 afectados por brotes transmitidos por alimentos el pasado año. ¿Cuáles son los consejos para este verano? Esto sucedió en España. Entonces, aquí lo voy a dejar medio puestico. Necesito que por favor lo lean desde allá como si fuera una presentación y me cuenten de qué trata para poder escucharles que están ahí y que están participando, porque la empresa solicitó que la grabación de la clase tuviera participación de sus integrantes. ¿Listo? Entonces, esta es la invitación a que participen varios de ustedes en este y en el próximo artículo, y acto seguido vamos a hacer el juego que les hablé para repasar como las temáticas del examencito que tienen, que se llama prueba número 2. ¿Listo? Entonces les pido que por favor en estos 4 minuticos lean lo que está en pantalla y ahí sí socialicemos qué sucedió en ese caso específico. Que quiero escucharles la voz. O ver mensajes en el chat, también es válido. Bueno, ahí habla de que hubieron 24 ingresos hospitalarios y un fallecido. Entonces, parece que fue bastante fuerte la intoxicación. Ok, muy bien. ¿Y qué sería la razón de la intoxicación? También dice que, o sea, dice la importancia de conservar y manipular correctamente los alimentos. O sea, les faltó tener un buen manejo de manipulación. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco la participación. ¿Alguien más quiere opinar acerca de qué será lo que pasa? ¿Cuál será el detonante para que se presenten tantas intoxicaciones? Porque si ustedes se toman digamos como el tiempo de buscar en Google y poner intoxicaciones por alimentos, les van a salir cantidades de noticias, cantidades. De ayer, de hace un mes, de hace un año, de hace muchísimo tiempo, pero son cantidades de noticias que se vuelven muy comunes. ¿Qué creen ustedes que sea la razón principal de que esto suceda? ¿Falta de capacitación? ¿Falta de voluntad? ¿Qué creen ustedes que sea el factor determinante de ello? De que suceda. Buenas noches. Pues ahí al último del artículo dice que fue por gripe aviar, o sea que eran pollos infectados, enfermos. Muy bien, muchas gracias. Por aquí en el chat también tengo participación. Me dicen por aquí que puede ser falta de capacitación. Puede ser que los microorganismos crecieron por las altas temperaturas del verano. Tiene razón, también es cierto. Falta la refrigeración correcta. Mal lavado los productos a cocinar. Es correcto. Eso quiere decir que han entendido muy bien cuáles son los factores determinantes. Tanto el que mencionó el compañero como los que relacionaron ustedes por el chat.
muy buena interpretación de ello. Muchas veces los manipuladores también se sienten abrumados con todas las actividades del trabajo y que desde hace un tiempo para acá todo se tiene que documentar para poder, digamos, asegurar que los procedimientos queden bien hechos. Y eso puede hacer que de pronto el tiempo de dedicación a un ejercicio como tal, pues se considere como poco. Entonces, uno de los incentivos para las empresas es contratar más personal para que de alguna manera abastezcan todas las necesidades del punto. Yo sé que es difícil, pero es una de las recomendaciones más específicas. Se hace control de capacitación. La idea es que se haga una capacitación por ahí cada 3 meses para que estemos constantemente removiendo los conceptos y se les hace incluso evaluaciones. Entonces es muy buena el ítem donde me mencionan que puede ser falta de capacitación. Un curso simplemente no puede ser determinante. ¿Listo? Y vamos a revisar la última, que esta es una historia también de unos intoxicados, dice el título, hablan los intoxicados de la boda en la que murió la abuela Carla. Creemos que fue la salsa. Entonces bueno, realmente aquí también lo que nos hacen es una relación, para no ponerlos pues a hacer la revisión específica, de un ejercicio muy similar al que les mencioné de las tortas. Es un banquete donde se dio, digamos, un consumo de alimentos masivos y muchos comenzaron a hacer, digamos, como observaciones que pudo haber sido las salsas, otros insisten que pudo haber sido la torta. Lo más curioso fue que no permitió ni siquiera finalizar la fiesta. Antes de las 2 de la mañana o sobre las 2 de la mañana al amanecer, los invitados comenzaron a sentirse muy indispuestos, a sentirse mareados, a sentirse digamos, con toda la sintomatología que les mencioné ahorita. Y finalmente, uno de los asistentes, aunque era una señora muy mayor, pues falleció a raíz de la intoxicación como tal. Entonces, así como les mencioné ahorita, hay enfermedades transmitidas por alimentos muy leves. Incluso ocasionalmente sé que por experiencia casi todas las personas hemos pasado por una intoxicación alimentaria alguna vez. Hemos comido en la calle algo rico que nos genera de pronto un dolor en el estómago, un cólico, digamos, timpanización de la barriguita, que es que se infla y se pone súper dura, o comenzamos a sudar frío, cualquiera de esas características ya es un informe de que tenemos una ETA. Lo que pasa es que no son tan radicales de alguna manera como lo puede llegar a ser, digamos, este tipo de noticias donde ya son una cantidad de personas específicas, donde ya es mucha gente y también donde pueden haber muertos, ¿cierto? Cuando hay más afectados directamente es cuando se genera, digamos, estas situaciones de alerta tan amplias como son las noticias, digamos, online, ¿cierto? Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, como experiencia muy cercana en la ciudad de Pereira, después de un ejercicio un domingo, después de un partido, muchas personas salieron y consumieron en una esquina, en un local, empanadas y estaban supremamente buenas según las características de los comensales, pero alrededor de las 10 de la noche de ese día comenzó la clínica más importante de la ciudad de Pereira a llenarse de personas con síntomas muy fuertes como calambres, mareos constantes y ya digamos también como viendo lucecitas, como chispitas. Y lo más curioso fue que comenzó a llegar mucha gente con el mismo cuadro de síntomas y alrededor de las 12 de la noche reportaban más de 30 personas con un brote de intoxicación muy fuerte. Hicieron procedimiento de trazabilidad. Todas esas personas habían estado consumiendo las empanadas a las afueras bueno, cerquita al estadio donde había sido el partido del equipo de la ciudad. Pero el cuadro fue muy difícil porque estuvo más de 3 días las personas en unidades de cuidados intensivos con sintomatología muy fuerte que no les permitía, digamos, como mantener una salud estable y digamos como mucho más cómoda. Entonces es súper importante que entendamos que debemos comenzar a comer en lugares que nos garanticen un procedimiento adecuado a todas las prácticas de manufactura. Entonces también la invitación que les hacía ayer, comencemos a ser más exigentes con todos los protocolos de los lugares que vamos a visitar. Comencemos a mirar, comencemos a revisar
si realmente ellos tienen las buenas prácticas como se deberían hacer. Entonces miren la mesera, que tenga las uñas limpias, que las tengan cortas, que no estén pintadas, que no, que tengan el gorrito bien puesto, que no se le vea el pelo o sucio o con caspa, que tengan el tapabocas puesto, todo ese tipo de características. Si el comensal se vuelve exigente, entonces también hacemos un proceso muy saludable para, digamos, garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿cierto? ¿Quién recuerda qué quiere decir la palabra inocuidad? Que no le hace daño a la persona que lo consume. Muy bien, correcto, listo. Entonces, viendo que han estado muy activos y que aquí en la grabación van a salir así muy, muy participativos, vamos a realizar en este momento un jueguito. El jueguito habitualmente se puede hacer, digamos, donde cada uno de ustedes ingresa y participan como para hacer un juego con todos y al final sepamos quién gana. Pero como yo sé que muchos de ustedes están conectados del celular y les puede pues presentar dificultad, lo vamos a hacer de un modo aquí magistral, y yo les voy a dejar el tiempo, les muestro la pregunta y ustedes me deciden qué respuesta le ponemos antes de que se cumpla el tiempo. ¿Listo? Esto se llama un Kahoot y es una actividad más bien como un juego parecido al Quién quiere ser millonario, que asigna 4 opciones de respuesta y solamente una es correcta. Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo? Espérenme un segundo, por favor. Esto lo vamos a hacer rápidamente. Por aquí. Entonces, muy bien. Vamos a ponerle clase de las 5:30. ¿Listo? Vamos a ponerle así, así nos vamos a llamar. Son solo unas cuantas preguntitas, pero nos va a ayudar, digamos, a tener el ejercicio del juego como tal. Entonces, un alimento de alto riesgo es bombombú, fruta deshidratada, lácteos, ¿sí? ¿Todos votan por lácteos? 7 segundos. Lácteos. Ok, Lácteos. vamos a darle a lácteos. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Lácteos es la correcta. Seguimos con la siguiente pregunta. A ver, a ver. Dani, ven. Los productos que comúnmente se riegan con aguas contaminadas son manzana, maíz pira, lechugas o papas fritas. Lechugas. Lechugas, muy bien. Yo Muy esta pero aquí no me sale mi nombre. bien. Siguiente. Lechugas. Muy bien, muy bien. El almacén me sale. Vamos por la siguiente. No, sobre una estiva. Falta. Siguiente pregunta. Un ejemplo de un alimento adulterado es un almuerzo con pelos, un aceite de soya que hacen pasar por aceite de oliva, ninguna de las anteriores, un banano maduro. Aceite de Aceite soya. de soya que pasan por, hacerse pasar por Oliva. Listo, démosle ahí a ver qué pasa. Muy bien. Aceite de soya. Listo. Muy bien. Vamos por la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Este es verdadero o falso? Cortar un alimento inocuo con un cuchillo sucio es un punto de contaminación. Verdadero. 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 Verdadero, dicen por allá en el chat. A ver. Correcto, muy bien. Porque a ella le está Olga, su compañera. Sí. Lo que está acá. Un alimento inocuo es que contiene microorganismos en mucha cantidad. Ninguna de las opciones. O que garantiza no causar daños en la salud, o un alimento que sabe muy rico. Que garantiza que no causar garantiza- daños a la salud. Sí. Creo que es este.
Espérame un segundito, recupero la Garantiza, pantalla. Espere que me... Eso, ahora sí. Muy bien, un alimento que no causa daño. Muy bien. Vamos a darle a la siguiente. Espere que fue que por un momento me robaron la compartida de pantalla. ¿Qué se me hizo? Por aquí. María Castañeda. ¿Quién es Diana María Castañeda que me está compartiendo la pantalla? Listo. Vamos a volver a la pantalla principal, a ver qué pasó. Seguimos. Siguiente pregunta. Contaminación cruzada es cuando transfiero microorganismos de un alimento crudo a uno cocido, cuando clasifico el alimento, lo empaco, lo tapo y lo rotulo, cuando corto un alimento en varias porciones y lo almaceno, o ninguna. cuando cambio un alimento junto con otro. Exacto, cuando comparto alimento con otro. Cuando comparto alimentos crudos y cocinados. Muy bien. Cocidos. Muy bien. Bueno, lo importante del ejercicio es que sepan, eso se ve muy bien, muy juiciosos. Vamos, los trapos son el elemento más frecuente de contaminación. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Verdadero. Verdadero. A ver, muy bien, muy bien. Sí, ya está. Siguiente pregunta, vamos a ver cuántas nos queda. 8 de 8. Para picar vegetales, debería usar la tabla de color verde, blanca, amarilla o ninguna. Blanca. ¿Seguro? La verde. Por aquí Blanca. Verde. Muy bien, verde. Listo, bueno, el ejercicio era como para romper un poquito el hielo y hacer una especie de entrenamiento de lo que va a ser, digamos, la evaluación que van a tener como prueba 2. No sé si ya la revisaron, si tuvieron posibilidad de ingresar a ella para resolverla. Si no, de todas maneras, ya está programada para hacerse hasta el día de mañana en horas de hasta la medianoche para que sea como una entrega puntual. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció el ejercicio del jueguito? Interactivo, ¿cierto? Bueno. Listo. Entonces ahorita vamos a darle ingreso a una temática muy, muy importante que se llama o que les atañe directamente como manipuladores de alimentos. Regálenme un segundito, por favor, y yo verifico por aquí la presentación. Limpieza y desinfección. Entonces, así le vamos a dar como un ingreso a esta temática que es mucho más específica y tiene que ver con los procesos de ustedes como tal. ¿Listo? Voy a cerrar por aquí el Kahoot. Mañana hacemos otro Kahoot con las temáticas que veamos hoy, con parte de la que veamos. ¿Listo? Voy a cerrar por aquí. Listo. Entonces, vamos a trabajar un tema muy específico que se llama, bueno, el tema pues ya lo estamos viendo, pero vamos a trabajarlo desde el punto de vista de el manipulador de alimentos. Entonces, esta es una introducción sumamente importante a todo lo que tiene que ver con el manipulador de alimentos. ¿Listo? Entonces, el manipulador de alimentos es toda persona. No, espérenme un segundito, por favor, yo verifico algo aquí. Disculpen un segundo. Ya les atiendo. Un segundo, por favor. Que me escriben por aquí algo.
Bueno, no, mejor vamos a darle un complemento importante a la presentación de lo de las ETAs y lo vamos a trabajar con respecto a los microorganismos en general. Entonces vamos a hablar de los microorganismos que no son malos y que también debemos aprender a identificar que tenemos microorganismos que son de uso o lo que llamamos, no todos los microorganismos son malos, mejor dicho. Entonces vamos a comenzar a conocer un poquito más de ellos, haciendo referencia al tema, digamos, como de la manipulación de alimentos como tal, pero desde el punto de vista de los microorganismos y las características de los microorganismos. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo por aquí. Compartimos esa pantallita. Decimos que es una ventana que tenemos por acá, esta. Bueno, entonces, ahorita vimos todo lo que tenía que ver con los microorganismos, vimos las causas principales, vimos las enfermedades más comunes. Ahora vamos a hacer una relación de cositas específicas de esta presentación. Si les llegan a preguntar en algún examen o en una capacitación o para conocimiento propio, ¿cuáles son los síntomas más comunes entre todas las enfermedades transmitidas por los alimentos? Pues tenemos varias, ¿cierto? Entonces tenemos el dolor abdominal, que es como lo que llamábamos el cólico, ¿cierto? Tenemos la diarrea, que es un efecto casi que inmediato de un alimento o del cuerpo cuando un alimento le cae mal. La fiebre es consecuencia un poco tardía, pero hace parte de las características o de la sintomatología. Náuseas o vómito y en general un malestar, ¿cierto? ¿Qué es un malestar general? Pues se presentan personas de diferente manera, sudor excesivo, escalofríos, pueden tener, digamos, brillo, pueden sentirse mareados, pueden sentirse desanimados, malesterosos, pues que ni fu ni fa. Entonces esa característica es muy común y que muchas veces nosotros relacionamos con cualquier otra enfermedad, menos con un alimento. Entonces muchas veces, por ejemplo, una persona comienza a sentir síntomas de un alimento que le cayó mal, pero como comienza a sentirse mal, lo primero que dice es, creo que me va a dar gripa, ¿cierto? Porque los síntomas son muy similares, un malestar, de pronto la fiebre, etc. Conozco personas que han dicho después de comerse un alimento al siguiente día o algo que presentan mucho brillo, mucha luz en los ojos, comienzan a asumir que tienen el colesterol alto, porque están generando, digamos, como síntomas muy similares a la presencia de colesterol alto. O hay personas que ya se asustan mucho cuando, digamos, presentan brotes en la piel y pueden pensar que algún tipo de crema o el sol o cualquier otra cosa le está cayendo mal y se le está generando, digamos, como esas brotes o esas erupciones cutáneas o de la piel. Sin embargo, muchas veces se reporta que son intoxicaciones o alergias a alimentos específicos, ya sea mal preparados o a un alimento como tal. Entonces, de ahora en adelante, sintomatología más común, pues hay muchas, pero la más común es dolor abdominal, diarrea, fiebre y náuseas. La intoxicación pues puede ser por bacterias. Yo les hablé que microorganismos hay muchos, ¿cierto? Los más comunes son bacterias, son virus, son parásitos, tenemos también hongos, pero entonces cuando hablamos por bacterias hablamos de microorganismos que ingresan al alimento, se le considera una contaminación y puede suceder por diferentes maneras, ya sea por carne de res o de cerdo o de aves, y las bacterias normales de los intestinos de los animales pues quedan dentro del cuerpo de nosotros y se están procesando continuamente. El agua que se utiliza durante el cultivo, por ejemplo, o embarque pueden contener estiércol o desechos humanos. Entonces ahí nos vamos a imaginar, todos alguna vez hemos ido a una finca y vemos que en las fincas tenemos animalitos en general. Tenemos gato, tenemos perro, tenemos vacas, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de animalitos que nos acompañan en todo el proceso
digamos, de una finca normal y que habitualmente hacen sus necesidades en cualquier parte. Resulta que muchas veces cuando llueve esas aguas tienen una recirculación en las tierras y por manera directa o indirecta terminan en las huertas o terminan haciendo parte del agua que se utiliza para riegos, ¿cierto? Como lo vimos ahorita en la pregunta del ejercicio. Ese específicamente sucede cuando tenemos huertas bajitas. ¿Y qué cultivamos nosotros en las huertas? Lechugas, cultivamos zanahorias, incluso papas, ¿cierto? Y todos esos productos que vienen de las huertas, pues nosotros no podemos garantizar de cómo vienen. Esa es la razón principal para que nosotros en este tipo de capacitaciones los incentivemos a hacer un proceso de limpieza y desinfección adecuado a los vegetales antes de consumir. Y el día mañana, pasado mañana, estaremos hablando y les estaré mostrando el plan de saneamiento cuáles son las recomendaciones para hacer desinfección de los productos como tal, ¿cierto? El alimento como tal que se manipula durante la preparación de los alimentos o en los restaurantes o casas, pues puede ser una forma de contaminación directa por medio de bacterias también, cuando tenemos animales en casa o restaurantes campestres que tienen también animales que entran y salen fácilmente de la zona de producción de alimentos. La salmonelosis es la enfermedad más común por las bacterias, ¿cierto? Puede presentarse en cuadro clínico como gastroenteritis, fiebre. La salmonela puede causar de alguna manera daños en las personas, dependiendo también, digamos, como la fuerza o la reacción del organismo para contrarrestarla. Entonces, por eso muchas veces puede tener una enfermedad muy fuerte en una persona y en otro puede causar, digamos, una intoxicación mucho más leve, ¿cierto? Entonces, algunas de las personas presentan colitis hemorrágicas, que son casos muy fuertes, dolores abdominales, pueden presentar poca o nada de fiebre, pero otras personas pueden presentar, digamos, problemas renales agudos, pueden terminar incluso en muerte, sobre todo cuando hablamos de niños, que son los cuerpos, digamos, como más susceptibles al ataque de microorganismos. Y habitualmente se presentan o se tienen consecuencias muy graves también, como puede ser la formación de coágulos que pueden llegar al cerebro como tal y causar la muerte. Esos son casos muy fuertes, pero pueden suceder. ¿Listo? Intoxicación por protozoarios son otro tipo, digamos, como de microorganismos que fácilmente pueden llegar a nuestro cuerpo. Lo llamamos comúnmente como amebas o amebiasis. Los alimentos fuentes para este tipo de contaminantes pueden ser el agua contaminada. Entonces, por ejemplo, en la costa o en las ciudades costeras que tienen, digamos, unas temperaturas muy altas y que las aguas son de poco acceso, muy estancadas, muy almacenadas, tienden a tener, digamos, como muchas oportunidades de generarse este tipo de enfermedades. Muchas personas les pasa que cuando van a la costa, cualquier consumo de alimentos pueda generarles una intoxicación. También no solo por las aguas, sino por el transcurso y el uso de productos de mar mal almacenados o poco refrigerados más bien. Es importante mencionarle que no todas las enfermedades tienen un desarrollo de sintomatología de forma inmediata. No es ni el mismo día ni ese día. Hay enfermedades transmitidas por un alimento específico que puede durar en el organismo y manifestarse incluso hasta 7 o 10 días después. Pero puede haber sido el alimento de X lugar. Entonces yo, por ejemplo, puedo ir a comer hoy a un restaurante en X lugar y en 5 o 6 días comenzar a sentirme muy mal y realmente fue que adquirí la intoxicación, el microorganismo dañino y apenas se vino a revelar en mi cuerpo 3, 4 o 5 días después. Entonces es importante manejarlo, saber que todos los cuerpos no trabajan a la vez, que yo puedo ir con alguien a comer a un lugar y a la otra persona no le pasa nada y a mí sí porque mi organismo de pronto es más susceptible, pero que el alimento de alguna manera tenía una descomposición o una composición no apta, ¿sí?
Las intoxicaciones por hongos son de las más comunes, sobre todo cuando vamos o consumimos en lugares o productos derivados, digamos, pues de granos, de cereales, que habitualmente en almacenamiento puedan no estar lo más, digamos, aséptico posible y inocuo posible. Entonces ya vimos que los granos en las grandes empresas se almacenan en unos silos gigantes y ese proceso nunca sabemos qué tal está en humedad. Entonces muchas veces podemos obtener harinas a partir de productos que no tuvieron un buen almacenamiento y puedan ser ya fuente directa de contaminantes, de hongos como tal, con esporas y puedan generarse problemáticas dirécticas. ¿Listo? Entonces ese tipo de situaciones puede suceder muy a menudo y habitualmente se trabaja con revisiones específicas de Secretaría, del INVIMA y con controles internos de las empresas. Las ETAs como tal, entonces aquí estamos numerando muchas, ahorita vimos varias, las más comunes, pero aquí pues tenemos una gran cantidad. Recuerden que esta información y estos archivos estarán colgados en la plataforma. La idea es que ustedes puedan aprender de cada uno de ellos en los tiempos que quieran, lo pueden descargar, incluso para la vida propia, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de microorganismos, salmonella, shigella, la Escherichia coli, por ejemplo, que es muy común de vegetales o de carnes no muy bien cocidas rojas. Incluso tenemos, aquí no lo relacioné, pero alguna vez hemos escuchado que el cerdo no se puede comer en término medio o en término azul, pero nos preguntamos por qué el cerdo no y la carne sí, si realmente son carnes rojas ambas. Resulta que el cerdo es más susceptible a un parásito que puede producir una enfermedad que se llama teniasis, lo que en algunas familias hace mucho tiempo nos llamaban y nos contaban que le había dado un parásito, un gusanito y que se le había ido a la cabeza. Yo sé que alguna vez en una capacitación a mí me decían que si uno comía carne de cerdo cruda, le podía generar un gusano que se le iba a la cabeza y generarle una enfermedad. Básicamente eso, en término coloquial, es lo que es la teniasis, ¿cierto? Un parásito que se puede consumir a partir de carnes de cerdo crudas y que puedan generarnos problemas muy fuertes de salud, incluso porque ese parásito puede llegar al cerebro y hacer efectos muy, muy fuertes. ¿Alguna vez habían escuchado sobre esa temática? ¿O no? Sí, Sí, señora, señora, sí he escuchado eso. Sí, señora. Es cierto, entonces ahí ya ustedes van a saber cuál es la razón de ser de esa forma de mencionarlo. ¿Listo? Entonces, aquí en este videito nos hacen una explicación un poquito diferente, vamos a verlo. Permítanme un segundito. Control clic a ver si me sale. Vamos a abrirlo por aquí. Permítanme un segundo, ténganme un poquitito de paciencia. Es un videito de ETAs, parecido al que les presenté ahorita, el otro era más de resumen, este es un poquito más específico. Entonces les voy a compartir este videito, lo vamos a ver y lo vamos a pestañear, a ver. A ver qué pasó que no me carga. Sí, ya me cargó. No me quiere cargar. Qué lástima. Porque es muy chévere el videito. Ahora sí. Intentémoslo nuevamente o si no, pues como siempre, mañana se los muestro. Listo, voy a intentarlo una vez más. A ver si me carga. Eres estudiante y tienes que Ahora hacer un mapa conceptual de un texto enorme y no sabes por dónde empezar. Eres profesor. Un mapa. Hola, bienvenidos a nuestra intervención educativa. Hoy hablaremos de los ETAs. ¿Qué son los ETAs? Los ETAs son cualquier enfermedad que se produce por comer algún alimento contaminado, que provoca efectos nocivos
para la salud. El alimento puede estar contaminado por bacterias como la salmonela, presente en la carne y huevos crudos, la Escherichia coli, presente en las heces de personas y animales, el Staphylococcus aureus, que se encuentran en la piel y nariz de las personas. También por parásitos que se pueden encontrar en animales domésticos y carnes de vacuno, cerdo y pescado. En heces de animales o personas también podemos encontrar los parásitos. También pueden estar contaminados por virus, como el virus de la hepatitis A o el norovirus y el actual COVID-19. Los zetas se pueden transmitir por el viento, agua, insectos, animales, personas y plantas, y sobreviven adecuadamente en la piel, ropa, pelo, boca, nariz, garganta e intestino de los seres humanos, y pueden acabar en los alimentos. Es importante prevenir la aparición de ETAs para evitar infecciones e intoxicaciones alimentarias que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. ¿Cómo podemos prevenir la aparición de ETAs? Sigue estos consejos. Lava y cocina correctamente carnes, pescados y huevos. Lava y desinfecta frutas y verduras que comerás crudas. Evita la contaminación cruzada, esto es, la transferencia de microorganismos patógenos a los alimentos listos para su consumo. Separa los alimentos crudos de los alimentos cocidos. Utiliza tablas y cuchillos u otros utensilios distintos para verduras, carnes y pescados. Así evitaremos contaminación de los productos listos para comer. Limpia y desinfecta mesones y equipamiento de cocina antes y después de preparar tus alimentos. Si no posees agua potable, hierve el agua, deja enfriar y utilízala para cocinar. Lávate las manos frecuentemente, especialmente al momento de cocinar y al manipular alimentos crudos y cocidos. Luego de estos consejos, te enseñaremos cómo debes almacenar tus alimentos en el refrigerador. Los refrigeradores solo deben usarse para mantener los alimentos por periodos cortos de tiempo. Descongele, limpie y sanitice su equipo regularmente. Con esto evitaremos la propagación de ETAs. Para almacenar tus alimentos, en la primera repisa superior, guarda alimentos cocidos o listos para el consumo. En la segunda repisa, guarda lácteos y sus derivados, como quesos, yogur y leches. En la tercera repisa, almacena productos cárneos crudos, como embutidos, carneos, pescados. Y en la cuarta repisa, guarda frutas y verduras. Recuerda, nunca se deben recongelar los alimentos crudos que ya se han descongelado. Se deben cocinar, enfriar y luego se pueden volver a congelar. Guarda los alimentos tapados y limpios para evitar la contaminación cruzada. Aplica la norma FIFO para almacenar tus alimentos. Lo primero que vence es lo primero que se debe consumir. Para esto, ordena los alimentos según su fecha de vencimiento. Aquí finaliza nuestra intervención educativa de los ETAs. Muchas gracias por su atención y recuerden responder el test de evaluación que se... Bueno, muy bien. Ese es un ejercicio muy práctico de recolección de la información que estamos viendo para que no se nos pase, digamos, como los conceptos, ¿cierto? Entonces, continuemos aquí. Hicimos el Kahoot. Vamos a hablar de microorganismos en general. Me parece súper importante que mencionemos también que los microorganismos pues no solo están presentes en todo lugar, sino que los microorganismos también son utilizados, o bueno, eso lo vemos ahorita. Habitualmente están en todo lugar, en tierra y son fundamentales para la vida desde el punto de vista, digamos, como de biología. Los microorganismos hacen parte del proceso de respiración, del proceso de fotosíntesis, del proceso de
de generación de oxígeno en las plantas. Todo lo que tiene que ver como en la parte biológica se realiza a partir de microorganismos como tal. Pero también es importante mencionar que los microorganismos que a nosotros nos interesa erradicar siempre van a estar en cualquier parte donde nosotros elaboramos, ¿cierto? Entonces en equipos, en utensilios, en cualquier parte que permita albergar microorganismos. Por ejemplo, la licuadora. Piensen ustedes en la licuadora cada uno en sus casas, sin que tengan que comunicarlo aquí en la reunión. La licuadora hace parte fundamental de, digamos, como de una fuente de almacenamiento de microorganismos. Como no todo mundo tiene la buena costumbre de desarmar la licuadora para lavarla, en la parte inferior, dentro de la tapa y el caucho, habitualmente se queda una humedad constante que no se retira, no se seca, y es esta la que se comienza a poner como gris y babosa o de alguna manera grumosa cuando no hacemos una correcta limpieza a los equipos. Es ahí importantísimo entender que los equipos que requieren desensamblarse para poderse realizar, pues obviamente necesitan trabajar ese tipo de, digamos, de desarrollo de actividades para poder garantizar la inocuidad de esos equipos, ¿cierto? Entonces también las estufas, también las neveras, el caucho de la nevera es algo que se revisa siempre. Un auditor, un secretario de salud, una persona, un ingeniero que haga la revisión del punto, siempre va a abrir las neveras, siempre va a revisar el caucho de las neveras, qué tan limpio, qué tan sucio están. Entonces aquí como una actividad extracurricular, los invito a que ahorita revisen el caucho de sus neveras y verifiquen si estuvieran en un punto de fabricación de alimentos, cómo les iría con esa revisión. ¿Listo? Para que comencemos a manejar esos protocolos de limpieza y de almacenamiento en casa. ¿Listo? La acumulación de basura es una de las fuentes más principales para encontrar microorganismos en general o parásitos que puedan generar contaminantes directos en los alimentos. Por eso, según la normatividad, no podemos tener canecas destapadas en sectores cercanos a lo que tiene que ver con los productos, digamos, alimenticios o la transformación de los mismos. También es súper importante mencionar que en las edificaciones que tienen, digamos, un difícil acceso o que presentan acumulación de, digamos, como de focos de contaminación o pisos movedizos o dificultad para el ingreso a las plantas, también son considerados, digamos, lugares propicios para desarrollo de microorganismos. ¿Listo? La materia prima que no se almacena bien o que llega sucia también es una fuente de microorganismos que puede llegar directamente a su punto. Este lo mencioné hace un momentico acerca de que los microorganismos también tenemos, por ejemplo, procesos de fotosíntesis y respiración. Es un recorderis de parte de biología del colegio, pero es como para ir entrando en una tónica de algo que es importante y es mencionar que los microorganismos también son buenos. Entonces, los microorganismos no solo son malos, los microorganismos también son buenos. ¿Y cómo son buenos? Procesos específicos de producción de ciertos alimentos, ¿cierto? Entonces, antes de que sigamos hablando de los microorganismos malos, cuéntenme ustedes qué creen, en qué tipo de alimentos nosotros encontramos el uso de microorganismos buenos. ¿Para qué podemos utilizar nosotros microorganismos buenos? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué proceso industrial o químico? Para fabricar yogur. Muy bien, para fabricar yogur. Es una de las más utilizadas. También, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, las vacunas, para hacer quesos madurados controlados, también para hacer, por ejemplo, el pan. Es un proceso donde se utilizan microorganismos directos, ¿cierto? Y así por el estilo tenemos un sinnúmero, digamos, de actividades o de productos del mundo productivo que requieren el uso de microorganismos específicos para hacer un control específico. Entonces, por ejemplo, tenemos la elaboración del pan, del yogur, del kumis, del queso controlado, las carnes maduradas también.
tenemos, bueno, se me escapan aquí en este momento. Todos ellos manejan bacterias como tal, que son específicamente ciertas bacterias para realizar, digamos, como unos controles específicos sobre una materia prima y producir alimentos de interés. Por ejemplo, cuando se dio el virus de la pandemia, pues se tuvo que tener también el uso de otros virus para poder contrarrestar, digamos, la pandemia como tal o la enfermedad que se estaba causando a partir del virus que habían encontrado como COVID-19. Entonces, súper importante que a pesar de que vamos a tener un respeto por los microorganismos porque están en todo lado y se reproducen súper fácil y pueden dañarnos los alimentos, como vamos a ver a continuación de nuevo, también los microorganismos son considerados una materia prima súper importante. De hecho es costosa tener acceso a microorganismos controlados para hacer, digamos, producciones masivas industriales. Los microorganismos, por ejemplo, los microorganismos como tal, pues pueden ser también los que están así en esas condiciones, pueden ayudarnos a hacer procesos de descomposición de desechos y materia muerta. Por ejemplo, en los puntos donde se desechan los alimentos, donde nosotros manejamos... Ah, hombre, qué pena, me salí por aquí. ¿No? Donde se generan... Espera, yo pongo por aquí en silencio. Por ejemplo, los rellenos sanitarios para poder tener un control de los residuos y que estos puedan, digamos, fácilmente descomponerse y, digamos, disminuir el contaminante que pueden tener los residuos como tal, pues se manejan uso de bacterias específicas y de hongos que acumulan y consumen esa carga microbiana, destruyen los alimentos que están, digamos, en descomposición y facilitan que estos se reintegren fácilmente a la tierra para que de alguna u otra manera se acelere ese proceso de las suciedades y, digamos, se pueda utilizar para otras cosas. Cuando lo hacemos de forma pequeña, por ejemplo, para compostaje, ¿cierto? Se puede utilizar. Ya que los microorganismos también existen para procesos como el digestivo. Los microorganismos nos ayudan en la digestión de los alimentos, incluso nos ayudan a que podamos absorber fácilmente nutrientes y vitaminas y esa es la razón por la que muchas personas tienen una digestión mucho mejor que la otra. Eso le llamamos microbiota intestinal, que es una carga de bacterias que ayudan a, digamos, a transformar el alimento y poder ponerlo de una forma disponible para que nosotros lo podamos absorber las vitaminas y por eso es que algunas personas comienzan a presentar cuadros médicos en los que no absorben, por ejemplo, vitamina suficiente o no absorben nutrientes como tal suficiente. El cuerpo como tal también tiene una serie de microorganismos que lo que llaman las células mejor dicho, cuando nosotros lo hablamos de manera coloquial, que decimos que tenemos un sistema que es que se defiende solo de todas las enfermedades, pues es cierto, el cuerpo a veces tiene una carga microbiana que ayuda a que, por ejemplo, a ciertas personas no le dé tanta gripa, mientras que a otros les da gripa más comúnmente, ¿cierto? Eso se debe a una carga microbiana que tenemos nosotros en nuestro intestino y que genera, digamos, digamos, una comodidad en el ejercicio de la absorción de ciertas cosas, no solo alimenticias, sino que también sea como el rechazo y el cubrirse con respecto a todo tipo de enfermedades. ¿Listo? Y tiene que ver también con la prevención con respecto a cosas patógenas que puedan hacerle daño como tal o a cosas benignas, ¿cierto? Entonces el cuerpo se vuelve como hace con sus microorganismos, especialmente bacterias, una pared que cubre como el sistema inmunológico o todo lo que son los órganos como tal y evita que se genere una ruptura fácil y digamos, un acceso directo a nuestros organismos como tal. Muchos de los productos que se utilizan, la cerveza era el que se me faltó decirles ahorita, es uno de los más comunes, se utiliza por medio de una levadura, que es la misma que utilizamos para el pan, se llama Saccharomyces cerevisiae, yo creo que de ahí viene el nombre de cerveza, ¿cierto? El nombre del microorganismo utilizado para hacer la cerveza se llama Saccharomyces cerevisiae y es utilizado como una levadura
que se alimenta de azúcar y produce una fermentación, y el sabor típico que ofrece pues es el de la cerveza, ¿cierto? También se utiliza para productos químicos industriales, para combustibles, para producción de fármacos, no sé si alguna vez han visto la propaganda de un producto que se llama Smecta, creo que es. Bueno, hay varios que venden como unos sobrecitos que dicen que uno debe tomárselo para acrecentar o incrementar su sistema microbiológico, su biota intestinal. Y es que ya eso es una carga de microorganismos y de bacterias que venden para que uno chupe, digamos, de vez en cuando y le ayude al cuerpo a tener la cantidad de bacterias necesarias para contrarrestar una posible, digamos, bajita de defensas en la que nos puedan dar fácilmente gripas o nos puede dar fácilmente daños intestinales, etcétera. Entonces, industrialmente los microorganismos se utilizan también de una forma muy positiva, se utilizan de manera que puede ser interactiva, que puede ser beneficiosa y provechosa. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Continuemos. Entonces, a modo de repaso, tenemos diferentes tipos de microorganismos, no los olviden. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y parásitos, que son los que llamamos aquí protozoarios. Esos 4 son los más conocidos. Las algas en los últimos tiempos han sido catalogadas como microorganismos que pueden afectar o pueden beneficiar el sistema inmunológico, pero pues a mí me gusta más mencionar los 4 más comunes. ¿Listo? Dentro de los virus es importante mencionar que su característica es así como está aquí en el dibujito, casi siempre tienen como cabecitas por todos lados. La forma más típica de reconocerla es acordarnos pues del coronavirus, ¿cierto? Están dentro de biológicamente considerado como parte del ácido nucleico, del ADN de las personas. Así se forma, digamos, de alguna manera nuestra información de ADN por medio de unas cadenas de proteínas, y el virus pues hace parte de ese proceso de información para tener, digamos, como huésped todo ese tipo de células que generan para el proceso del mismo organismo como tal, ¿cierto? Entonces es importante manejarlo. Las bacterias presentan diferentes formas. Las más comunes son así alargaditas, son organismos llamados procariotas, se encuentran en casi todas las partes de la Tierra, son vitales para los ecosistemas del planeta, hace parte fundamental de la reproducción, entonces, de los productos biológicos. Por lo tanto, las bacterias son de las más importantes dentro del mundo de la biología. Algunas especies pueden vivir realmente en condiciones altas de temperatura, de presión, de diferentes, digamos, ejercicios. Permítame un segundito por acá. Listo, entonces habitualmente el cuerpo humano está lleno de esas bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que se encuentran en el organismo y no producen ningún daño a los demás. ¿Listo? Ese es más como haciendo un recorderis desde el punto de vista biológico y digamos, sí, biológico, para conocer un poquito de dónde provienen. Las algas, por ejemplo, se utilizan para remover cantidades de suciedades y de carga microbiana en los procesos. Son apreciados por la capacidad de absorber el dióxido de carbono y son utilizados en muchos países para realizar a partir de, digamos, como contaminantes de las aguas sucias, construir o enriquecer las microalgas como tal y producir lípidos o grasas que puedan ser utilizados después, digamos, en el consumo uso de carburantes, en el uso de pigmentos, que son, por ejemplo, pinturas, ¿cierto? Y incluso vitaminas y remover cargas microbianas de agua, es decir, que de aguas muy sucias, residuales,
se puedan obtener un poquito de aguas mucho más cristalinas y limpias. Los hongos sí son más conocidos por nosotros. Yo creo que es uno de los productos o de los microorganismos que más fácil se ven en un alimento que se haya dañado en casa, ¿cierto? Siempre van a aparecer más que todos los hongos, que tienen una coloración verdosa y blancuzca. Y casi siempre es peludita y puede generar esporas, es decir, que cuando lo soplo, por cualquier razón o lo muevo muy duro, salen como polvito al ambiente. Los protozarios, que son los que llamamos de alguna manera parásitos, algunos son beneficiosos, pero otros son como malignos, como los que mencioné ahorita, que puede estar en la carne de cerdo, que pueden generar otro tipo de enfermedades como la mebiasis y que en alguna ocasión los llamábamos como gusanos que podían tener o amebas o lombrices que podían tener nuestro organismo. Digamos, ese es el tema específico. Como tal, este tipo de casos los vamos a relacionar mañana. Hoy no quiero hablar acerca del tipo de levaduras, porque esos son unos artículos que quiero que lo hablemos mañana. Entonces, en este momentico voy a relacionarles. Vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minuticos para que se paren un momentico de sus sillas sin desconectarse. Solo 5 minuticos. Y